Voy a apagarlo. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Supongo que vos con eso me escuchás muy bien también. Increíble, sí, ya los tengo tan acostumbrados que creo que los tengo todos los días puestos. Claro, ¿viste? Es una extensión de tu cuerpo. Más o menos, sí, sí, sí. No, sabes que para aparte para hacer Sos muy estas, maniático con... te decía que para hacer estas entrevistas así, a veces y hablar por redes sociales, como que me meten un mambo más silencioso, si no estoy a los gritos. Bueno, viste, creo que lo único bueno de la cuarentena es que escuchás menos la calle. Yo vivo acá en una calle muy transitada, hay muchos bares abajo, y era un quilombo siempre, ahora es como suave, viste. Ya me Sí, malacostumbré sí. al silencio. Después va a volver, va a costar un poco volver a eso. No sabemos ¿Cómo, cuándo, an- pero sí. Sí. ¿Vos cómo andás con todo esto? Siempre en el ciclo, viste, la primera pregunta es, pero yo creo que ya no la queremos hacer más, viste, el cómo andás en cuarentena. Ahora es directamente, bueno, ¿cómo andás? Para no, así no caemos en tanta cuarentena. Bien, bien, en rasgos generales la verdad que bastante bien. Desde que arrancó la cuarentena me traje casi todo el estudio, va, casi todo el estudio, Ah, no, la mitad, porque Agus tiene otra parte del estudio, la traje acá a ujú. mi casa y la verdad que me dio como tiempo para ponerme a grabar, a componer, a hacer un montón de cosas que en el trajín de la gira, estar tocando, produciendo, un montón de otras cosas no tenía ese tiempo. Y la verdad que me fue muy productivo, o sea, empezar a involucrarme con otras nuevas tecnologías, empezar a hacer streamings, eh, dedicarme más al sello, ¿viste? Sí, Nosotros sí, sí. tenemos un sello discográfico que tiene varios subsellos y requiere bastante tiempo y generalmente Sí. hacía todo, ¿viste? En la locura, la vorágine del día a día, a veces terminás como haciendo las cosas muy sin pensar. En cambio esto fue como un freno de mano, bajar un cambio, pensar qué es lo que hay que hacer, dedicarse más a la parte compositiva y Tal nada, cual. a la vez también me abrió como un nuevo mundo que lo venía utilizando, pero lo exponencié bastante más, que es el hecho de producir a distancia, ¿viste? Estoy produciendo Tal cual. un disco con un pianista español que se llama Martín Caló, que es increíble, y se está haciendo todo vía Zoom, lo cual es Sí, alucinante. es increíble, realmente es algo increíble. A veces Sí, creo que sí. ni siquiera tomamos la dimensión de lo que es, pero estás produciendo un disco de una persona que está a miles de kilómetros, es increíble, la Ujú. verdad. Sí, y creo que estos métodos que hasta hace unos meses nos resultaban un poco ajenos, hoy se volvieron casi una normalidad, ¿viste? Y yo hablo con muchos músicos amigos, ¿viste? Músicos que dan clases o que hacen streaming, Sí, y muchos me dicen, mirá, yo por ahí tenía que hacer una hora de viaje para dar una clase de piano o tenía que venir a mi casa. Y hoy por hoy me sirve igual hacerla por Zoom y con el mismo beneficio para las dos tal partes. cual, Y así como tal eso, cual. creo que hay un montón de aspectos, esos cambios tecnológicos que se hiperaceleraron con esto de la pandemia, creo que quedaron ya instalados, por más que esto se vuelva una normalidad en algún momento. Este, Tal cual. Bueno, hace poquito hablamos con Marcelo de baterista de Animal, y él nos decía ujú, eso, hay mucha gente que a través de esto, justamente, del Zoom, pueden tomar clases con él y dice, tengo alumnos de Colombia, de Ecuador, claro. eh, Ujú. y está súper, o sea, él tiene la estructura porque decía, es un poco complicado dar una clase de batería, pero él ya venía con preparado, digamos, y se anticipó un poco sin saberlo a todo esto. Claro. Y está increíble, la verdad que es Sí, algo es que increíble. hasta mismo los shows, obviamente no tiene comparación con un show con gente, ni hablar, no estamos debatiendo ese punto, pero Mm, hay una realidad que vos haces un stream y la audiencia es el mundo entero, ¿entendés? tal cual, Y es muy tal cual. loco porque cuando arrancó yo me empecé a involucrar bastante en todo esto de las transmisiones, desde Instagram, Facebook, Twitch, YouTube, y empezar a abrir otras plataformas, cómo poner más cámaras, cómo hacer mejorar el sonido. Y de repente te Sí, das cuenta que, más allá que la gente lo agradecía mucho en el sentido de estar compartiendo música o haciendo algo copado en una situación bastante rara, de repente te aparecía gente de Bélgica, en Francia, mandándote saludos y es muy loco. Creo que es otra frecuencia sí, diferente. No es ni mejor ni peor, obviamente, lo que te digo. O sea, no tiene comparación con estar tocando con un por público, supuesto.
pero creo que es otro módulo, otra nueva manera de conectar que me parece que es interesantísima. La verdad que sí, y bueno, hay que adaptarse rápidamente a todo, no te queda Ujú. otra. Y Es la sí, velocidad, hoy es todo. Pero bueno, contanos un poco sí, sí. cómo arrancás vos en tu casa de chico o no tan Permiso, de chico. salud. Por favor, sí. Hoy estoy con jugo, mirá, hoy estoy con jugo. Yo Eh, también, de uva. de uva, sí, yo no, yo de pomelo. ¿Cómo arrancás en tu casa, digamos? Viste, todos, algunos que se tienen la suerte de tener algún familiar que les trae discos, cosas, y empezabas, te enamorabas por ahí con la música. ¿Cómo fue tu caso como para entrar en la música? Mirá, fue rarísimo, porque en mi casa había vinilos, mis viejos tenían varios vinilos, pero nunca fueron muy melómanos. Y la variedad de estilos que había nunca la terminé de entender. Es el día de hoy que no sé, tenían cosas desde Mercedes Sosa, pasando por Julio Iglesias, hasta Deep Purple, ¿entendés? Entonces, y hay algo que analizo hoy por hoy, porque en su momento, más de chico, Claro, para mí eran discos, o discos de efectos especiales, ¿viste? Cosas muy raras. Nunca terminé de entender qué búsqueda musical tenían mis viejos, mirá, creo. Ahí va. esos discos raros, ¿viste? Claro, totalmente. Y si bien se escuchaba música, no es que eran súper melómanos mis viejos. Pero sí siempre me inculcaron la enseñanza musical, ¿viste? O sea, mi viejo me mandaron a profesor de guitarra a los 6 7 años. Ah, mirá. Y sí, muy temprano. De hecho, una experiencia media rara porque al principio estaba muy entusiasmado y con el pasar del tiempo le empecé a odiar la guitarra porque tenía una profe que me daba escalas nada más, no me hacía guitar perdón, no me hacía tocar canciones. Y Ajá. yo para mí el guitarrista era una persona que tocaba una guitarra eléctrica en una banda y canciones recopadas y yo no estaba ni cerca de eso, ¿entendés? En el Pero sentido ibas de que a los 6 años, ibas ya a clase. 6 años o 7, no me acuerdo bien, pero sí, Fa, sí. Iba una re chiquito. profe y tenía me habían comprado una guitarra española de Casa Núñez que era Ajá. malísima y tenía las cuerdas, pero a esto, y yo con los dedos No te daba, chiquitos sí, sí. la pasaba horrible, me parecía terrible. Y para mí yo veía por ahí los guitarristas o lo que escuchaba y los miraba tirados en el piso tocando una eléctrica, canciones increíbles. Y yo decía, ¿cuál es la relación con esto, con este instrumento de mierda que tengo yo y que me están haciendo hacer escalas? Sí. Y, y bueno, la cuestión es que medio que me aburrió, me empezó a fastidiar, ¿viste? No conecté con la profesora esta, Ajá. y ahí con el pasar del tiempo después entendí lo importante de la relación maestro-discípulo en la enseñanza, más allá de los conocimientos, sino lo que le querés transmitir al discípulo, ¿no? Y claramente Exacto. no fue una buena relación. Y dejé, creo que al menos del año dejé de ir a guitarra y después con el pasar del tiempo mis viejos me regalaron un teclado, esos arrangements, esos que tiene sonidos de batería, que Incorporado, tiran sí. todos, y esos Casio, viste que... y Sí. flashé, esto fue tipo a los 10 años, y flashé que podía hacer todo yo mismo, podía tocar, tirar baterías, meter efectos, y ahí me empezó a flashear lo que es los sonidos de la música. Pero recién a los 13 años 13 llegando a los 14 que decidí armar una banda y el Ujú. instrumento que tuve más a mano fue un bajo, porque en el colegio donde iba había como una especie de sala de ensayo que si hacías ciertas tareas tenías un acceso semanal Ajá. y nada, la cuestión es que logré ligar un bajo y empecé a tocar lo que podía, que era básicamente punk, rock y cosas muy básicas. Y eso fue el inicio a lo que fue la interpretación, a la música realmente. Pero está bueno porque lo agarraste bien de chico, más allá de esa experiencia por Sí, ahí, o sea, te pegó, y tus viejos también te hicieron, si no era, bueno, la guitarra, te inculcaron después el teclado y ya te habías metido en la música, porque es así. sí, sí. Hubo dos cosas que me inculcaron muy de chico, sin obligación, o sea, creo que
Fue para como suplir otros ámbitos que fue la música y la tecnología. Mi viejo, de vocación de ingeniero, siempre muy ligado a las máquinas, a las nuevas Ajá. ciencias, y fue como mi otra gran pasión. Con el pasar del tiempo descubrí que quería unirlas y con el pasar de mucho más tiempo descubrí que era lo que realmente quería desarrollar, la unión de la música con la tecnología puntualmente. Pero se dio todo de una manera, nunca fue muy ordenada mi enseñanza musical. Mm, Mi enseñanza tecnológica, si se quiere, sí, yo soy técnico electrónico, después estudié sí. técnico en sonido, después estudié ingeniería en sistemas. Eso fue como súper ordenado, pero toda mi educación musical fue súper desordenada. Tenía una guitarra, después dejar, agarré un teclado, empecé a tocar el bajo. Después, cuando empecé a coparme nuevo con los sintetizadores, empecé a estudiar piano. Fue como todo, no tuvo un orden. Un orden. No, 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 para nada. Y ahí cuando el otro día estuvimos hablando, ya hará un mes más o menos, hablamos con Lizardo un poquito de Totus Tos también y la energía que tenía Genio en vivo Lizardo. Totus Tos. Sí, cómo nos reímos con Lizardo. No Sí. teníamos Yo ese creo, perdón, talento. Sí. creo que su virtud más allá de ser un gran guitarrista es un gran humorista. Es muy divertido, la pasamos muy bien, Sí, pero sí. tampoco yo no sabía y nos reímos mucho con las imitaciones y los sonidos Nada, es que un saca. enfermo. Estuvo muy bueno. Y yo le comenté, me acuerdo que en su momento, cuando ustedes estaban con mal de ojos, me acuerdo, y yo los había visto en vivo y había sido un show como súper potente. ¿Esa fue como tu primer experiencia por ahí más formal y profesional, digamos, con una banda? ¿Todos dos? Sí, a nivel más profesional de tomármelo como algo realmente en serio, sí. Mi primera banda fue otra que surgió en mi colegio de la manera que te contaba, que cuando empecé a tocar el Sí. bajo, que era una deformidad. Tocamos covers de Violadores, de B8, Iron Maiden, era una mezcla de punk y heavy metal, inentendible. Y éramos muy amigos, pero bueno, en un momento apareció Totus Tos y me di cuenta que la calidad de músico era superior, la que había, y tenían como una vocación más importante y fue, bueno, vamos con todo. Y fue un proyecto bastante importante, obviamente fue una de las primeras profesionalizaciones que tuve en la música, donde empezamos a darle no solo bola a la música, sino a la manera de sonar, de vestirnos, de qué propuesta queríamos dar, las letras. Y sí, sí, totalmente, sí. ¿Qué semillero fue Totus Tos, ¿no? Porque salieron Baraj, vos, Lizardo, tantos músicos, ¿no? Que salieron Bueno, para todos lados. Baraj en realidad Baraj ya había tocado con muchas bandas, había tocado con Actitud María Actitud María Marta, Marta, sí, sí, sí. claro, sí, sí. De hecho, cuando entró Marce, la banda ya tenía unos cuantos años y Marce fue como un upgrade musical. Él venía como ya Ujú. con un nivel musical mucho más alto que el nuestro. Si Ajá. bien nosotros nos habíamos formado, habíamos desarrollado ya como una identidad, Marce cuando llegó fue como un antes y un después. Y hubo un montón de músicos que pasaron, de hecho, hubo un tecladista en Totus Tos, hubo una guitarrista, una chica que tocaba la viola, hubo como varios segundos guitarristas, pero sí cuando entró Marce fue como el momento más profesional, por De decirlo de alguna ordenar, manera, claro. de ordenar, exacto, sí, sí, Claro, decir, claro, ahora claro, esto está sonando claro. contundente. Este, Sonaba muy fuerte, sí, me acuerdo que sonaba muy potente. Sí, El- sí, y fue también cambiando, fuimos aprendiendo juntos y cambiando de identidad. Originalmente la banda no sabíamos qué era lo que queríamos decir ni qué tocar, no sabíamos ni afinar al principio. ajá. Afinábamos con Lizardo en una sala de ensayo que estaba en primera junta, poníamos los primeros acordes de Enter Sandman y sabíamos que ese era el mi, entonces teníamos que afinar con esa nota, pero se Mirá. afinaba una sola vez en el ensayo, entonces imagínate era un desastre todo. Era una cosa loco. Y después con el pasar del tiempo, más allá que fuimos afilando un poco la parte técnica y musical, fuimos encontrando una identidad y agregando otros complementos. Estuvo muy bueno, fue un crecimiento como mutuo entre todos y como muy parejo. Después, bueno, cada uno fue por diferentes rumbos. Tal cual. Y bueno, ahí vos ya estabas cada vez más metido, supongo, en el mundo del cinte y ahí nace Macabre, tu nueva identidad.
¿Cómo fue ese momento de meterte por ahí más de lleno en el teclado, en el sinte, y esas primeras uniones y conocimientos ya con Catupecu Machu? Mirá, en realidad, como te contaba al principio, siempre en paralelo a la música tuve como una afinidad muy grande por la tecnología y la ciencia, y en el pasar del tiempo con Totus Tos yo me fui equipando con un montón de cosas Pro Tools, que en ese momento era rarísimo, empecé a comprar ¿Qué año comps, estamos hablando? y esto te estoy hablando de 97, 98 más o menos. Sí, Era sí. re difícil conseguir todo eso en esa época. Primero que el Pro Tools estaba muy mal visto, grabar en digital era era de baja calidad. Tener Ajá. una computadora, una Apple Mac, o sea, eras un alien. Sí, Y, sí. y después que, bueno, no había acceso hoy por hoy como a internet a nivel tutoriales. Hoy por hoy querés grabar y en 2 días salís andando. Tal cual, Pero tal bueno, cual. en paralelo a Totus Tos me fui equipando y empecé a pinchar, poner música, me empecé a copar mucho con los inicios del house y del techno, pero desde un lugar también de desconocimiento total de lo que llegaba acá. Y en paralelo con Totus tuve un primer proyecto con una especie de DJ que yo tocaba teclados y él ponía bases rítmicas y tocábamos en diferentes boliches por, por, Ajá. por el chupi y por la entrada, básicamente, no nos pagaba. Y fue muy loco porque fue el primer acercamiento a la pista, a entender lo que es Ajá. eh, gente bailando y hacerla mover y que baile, básicamente. Y eso fue en paralelo a Totus y me empezó a surgir la necesidad de empezar a meter eso dentro de Totus. Y bueno, Ajá. con el pasar del tiempo se fueron incursionando algunas programaciones, sintes, secuencias, esto que el otro. Y bueno, después por cuestiones de interés musical y miles de etcétera de las relaciones humanas, decidí como abrirme Ajá. y en ese paralelo había empezado a surgir la amistad con Gaby, con Fer de Catupecu, que rebobinando un poco, Gaby había empezado a producir los discos de Totus Tos. Entonces nos empezamos, Ah, claro, la historia es así. Uno de los guitarristas que tuvo Totus Tos, aparte de Lizardo, que fue el guitarrista de siempre, pero el sí. segundo guitarrista que hubo a veces, en ciertas ocasiones, era de Villaluro, de donde es Catupecu, y nos decía, Ujú. che, tienen que venir a ver una banda que se llama Catupecu, no sabes lo que es, increíble. Venía un ensayo y era, che, no sabes lo que es Catupecu. Y así todo el tiempo. En un momento dijimos, che, loco, que te están pagando, ¿viste? ¿Qué onda? ¿Quiénes son estos Catupecu? No tenía ni disco Catupecu. Claro. ¿De qué Ajá. hincha pelota? Bueno, cuestión es que lo fuimos a ver y en síntesis, en un show, en un lugar donde hacía mucho frío, se llamaba Ratona Honky Tonk en Flores, Ajá. no había mucha gente, hacía frío, habían tocado un par de bandas antes y la sensación era, acá esto va a ser un embole, era Ajá. funesto. Y arrancó Catupecu y fue como un sismo, o sea, se cayó el lugar a pedazos, o sea, la gente toda en el escenario, fue un ¿Qué descontrol batero había y total. quién estaba? Estaba Abril Acababa de todavía, entrar, ¿no? acababa de entrar Ah, abril, acababa, ajá. más, era uno de Mira. los primeros shows. Fue una Era un locura, pibito, porque ¿no? Un mal, nenito. sí, tenía 14, 15 tenía. Mirá. Sí, sí, una locura. Y bueno, nada, cuestión es que aluciné, me quedé con los chicos hablando y empezamos a tener una amistad con Fer. Ajá. Después, por una cuestión de afinidad tecnológica, empecé a ligarme más con Gaby. Y Sí. bueno, de eso surgió que él quería producir a Totus y empezó a hacer varias cosas, demos, después producciones independientes, unos EPs. Y fue como el productor de la banda, básicamente. Mirá vos. Todas esas cosas fueron sucediendo en paralelo, no hay un antes, un después, una coma. O sea, lo que te contaba de la banda hasta que tocaba en boliches, Totus Tos, Catupecu, esos orígenes, fueron todos sucediendo en paralelo. Claro. Y en un momento yo trabajaba instalando sistemas y computadoras en diferentes lugares, Ajá. empresas, y en un momento me cansé y dije, tengo que unir las dos cosas que más me gustan, que es la tecnología y la música y decidí poner un estudio. Me compré todo esto que te decía, un Pro Tools, una compu, me había recontra equipado hasta las bolas, pero no tenía el lugar físico. Y Ajá. fue ahí cuando Gaby me dice, bueno, hacemos una cosa, Catupecu creció mucho, no, yo no doy abasto con el estudio, está hecho pelota,
si vos te sumás, vamos y vamos, pero te encargamos del estudio. Y ahí fue cuando Ajá, me llevé todas mis cosas a la sala de Catupecu y monté el estudio ahí. Y empecé a trabajar ahí, grabando, produciendo, haciendo un montón de cosas. Y bueno, nada, ahí también empezó a crecer la amistad con Gaby, con Fer, con todos los chicos. Y fue como que la balanza se fue yendo del lado de Totustos para el lado de Catupecu. ajá, Y toda mi afinidad por los teclados, los samplers, los sintetizadores, los sequencers y toda la tecnología musical que cada vez crecía más, la vi como más viable de ser aplicada en Catupecu que en Totustos. ajá. Y, y bueno, resumiendo y haciendo una historia corta, cada vez estaba más tiempo con Catupecu, más con Gaby sobre todo. Y cuando Gaby grabó Cuento Decapitado, grabaron parte del equipamiento, era todo este estudio que ya había comprado. Ajá. Y Gaby empezó a meter teclados y llegó un momento que hacía falta que alguien los interpretara en vivo. Y bueno, ahí fue cuando me dijeron si me quería sumar. Lo cual fue bastante orgánico, si se quiere, de una forma, porque nos veíamos todos los días. Yo estaba todo el día en el estudio de Catupecu, Claro. pinchaba, ponía discos antes de los shows de Catupecu. Eh, Todas las actividades estaban como referidas a Eh, Catupecu. Entonces subirme al escenario fue como algo medio Muy natural, si se natural, quiere. claro. Si bien no Claro. tenía la capacidad interpretativa que ellos tenían con su instrumento, porque yo era más neófito por ahí con los sintetizadores, tenía como más la cuestión técnica que interpretativa. Y bueno, y ahí surgió todo, después fue la historia conocida, pero todo eso se fue dando en paralelo. Quizás ese crossfade entre Totus Tos y Catupecu. ¿Y te acordás, supongo que sí, el primer show en el que estuviste ya formalmente ejecutando eso que había armado Gaby? Y con qué set fuiste ahí? ¿Qué te llevabas para meter esos sintes? ¿Te acordás en ese momento qué tenías Sí, puntualmente? mira, te cuento toda la historia que es alucinante. El primer show fue un show para la radio Rock and Pop, para el programa ¿Cuál es? En Córdoba. Ajá. Cuando los Ujú. chicos Fer y Gaby me vienen a decir de empezar a tocar con los teclados en la banda, el primer show oficial era la presentación de Cuentos Decapitados. Yo no lo llegué a Sí, grabar, pero arranqué con la gira de sí. Cuentos. Ujú. Y ese show era en obras. O sea, obviamente no podía hacer mi primer show porque iba a ser imposible para todos. O sea, ensamblando la banda y para mí iba a ser una locura. Entonces lo que me plantean los chicos es básicamente hacer una serie de shows antes del obras. Y en esa serie de Ajá. shows estaba Córdoba, había un show en Mendoza, en el Gran Buenos Aires, etcétera. Y el primero fue en Córdoba, ahí en la plaza de la catedral, al aire libre, y a la noche tocamos en un lugar que se llamaba El Mariscal, que ahora Ujú. no existe más. Y tocaba menos temas, obviamente, de una lista de 15 temas tocaba 8, 9, porque no había tantos temas con teclados y yo tampoco estaba tan Exacto. ayornado y era una función como un poquito más precaria. Después con el tiempo se fue desarrollando más el rol de Sí. tecladista en la banda. Y el set que tenía era un teclado, un controlador, y tenía muchas cosas ampliadas en la compu, y tenía un rackcito donde usaba modo de placa de sonido. Y como siempre en Catupeco todo fue al mango, una velocidad increíble, todo un caos hermoso, conflictivo, increíble, amoroso, todo junto, todo. No hubo tiempo para ensayar mucho, entonces la mayoría de los ensayos fueron cosas pregrabadas que tenía y yo me iba a la casa de Fer y Gaby a ensayar con el teclado con esas cosas pregrabadas. Pero con la Ajá, banda en mira. sí hubo pocos ensayos antes de salir. Obviamente estaban súper nerviosos, fue una locura salir a tocar. Y después, bueno, el Obras, obviamente, me comió crudo cuando salí a tocar el Obras, casi era petrificado. Después, obviamente, en el transcurrir del show se fue como armando todo, Ese, desenvolviendo mejor. el Obras que vos estás hablando es el de Eso Vive, ¿no? Es antes. Claro, exactamente, Ah, exactamente. ese show. Ese show es la presentación oficial de Cuento Decapitado. Cuento Decapitado tardó un año en grabarse y hubo una serie de shows anteriores a eso que ya se Ujú. venían tocando los temas. Era otra manera, otra dinámica de las bandas. En ese momento, viste, los discos tardaban 3 4 años entre uno y otro y los temas de los discos a veces se tocaban antes de que saliera el disco. Hoy por hoy es
nada que ver, o sea, salen sencillos, singles, EPs, las bandas Sí, por ahí, o sea, pero en ese momento ya se venía tocando temas de Cuentos Decapitados y el disco salió después de un año y pico de estar grabándose. Entonces, el Obras es, el de Eso Vive, es la presentación claro. oficial. O sea, entraste en un momento muy, muy alto, muy, Súper caliente, mucha, sí, sí. sí, pero era En un tremendo. momento muy, muy alto y con una banda que era, la formación de ese momento era una hermosura, era una locura. Era Abril con súper joven, Fer con el cuchillo entre los dientes y Gaby como con sintonizado en un, viste, a nivel productor, a nivel óptico. Creo, claro, creo bueno, no lo voy a decir yo, pero la genialidad de Gaby en ese, bueno, siempre, pero en ese momento era como, yo me acuerdo ese momento que a mí siempre me quedó grabado, cómo una persona puede hacer lo que fue en Eso Vive, ese cerebro de todo lo que hizo parece yo, incluido la genialidad total del Mm, arpa láser y todo, toda sí, sí, sí. o sea, realmente es una cosa increíble. Mm. Leí Es por ahí que ese show tuvieron también, que fueron solucionando en el momento bastante problemas tecnológicos y cosas que no iban y que medio iba ahí. Mirá, la realidad es que por la impronta de Gaby, de Fe y después Catupecu en general, siempre Catupecu quiso ir como mucho más de lo que por ahí le permitía el mercado, el país y un montón de situaciones extramusicales. Y algo que Ajá. pasó en ese momento es que el show originalmente iban a ser dos shows en obras con una posibilidad de un tercero Ujú. que se iban a hacer, lo iba a hacer una producción de MTV, que se filmaba el DVD, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? En el medio de la preparación de eso explota la Argentina, es el corralito famoso del 2001. Sí, eh, MTV medio que se hace un paso al lado, sigue con la producción, pero no se corre económicamente, la compañía discográfica también, en un montón de cuestiones se empieza como a acotar tiempos, dinero, producción, y bueno, hubo que hacer con un 10-20% de tiempo y dinero lo que se necesitaba un claro, 300%. Entonces claro, empiezan a volar tapones por todos lados porque, nada, era muy complejo. El arpa láser que le iban a realizar un grupo de por ahí de 10 personas, la terminaban haciendo dos, ¿entendés? claro, En menos tiempo y la orquesta que iba a estar co-dirigida y arreglada con una serie de personas, se tuvo que encargar todo Gaby y un montón de tareas recaían en Gaby. Eh, entonces, sí hubo que correr muchísimo, todos igual, todo el equipo realmente en ese momento, desde el Quique Ibar, el diseñador, o sea, había un sinfín de gente que estaba laburando ahí, porque realmente era un logro para toda esa gente, todos los que estaban cercanos a Catupecu, no solo los 3 4 músicos que estaban, todo el staff, manager y todo un grupo de amigos enorme de que era un logro realmente, o sea, era un triunfo de la música, entonces había mucha gente colaborando con eso, trabajando día y noche para llegar a esa obra claro. que tenía dos escenarios, varias puestas en escena, una orquesta, un arpa láser, era una locura Era básicamente. una locura, tal cual, esa es la palabra, una locura total, increíble, increíble. Es Mm. algo que a mí me quedó eso siempre grabado, sobre todo lo del arpa láser, y Ujú. digo, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, y después ahí, lo que sí después, puede que tu incorporación haya tenido bastante que ver en el cambio que hubo un poco en cuanto al sonido, después en cuadro, dentro de cuadros, lo que viene después, que la cosa empieza como, o al menos ese disco, cambia un poco ya el sonido, o por ahí por esas inquietudes que cada vez eran mayores de Ujú. Gaby. Me acuerdo que en ese disco había escuchado por ahí vos no los podés contar, que habían y Gaby, supongo que también con vos habían armado como tantas cosas que después había que ver cómo ejecutarlas en vivo y fue como una cosa Sí, invención de sí. disparadores, de una locura total eso. Increíble. Sí, te digo que creo que casi todos los discos de Catupecu, desde Cuento Decapitado en adelante, fueron como hacer covers de nosotros mismos. Porque en la búsqueda de un nuevo sonido, de nuevas instrumentaciones, armonías, nuevos instrumentos para interpretar,
todo eso se realizaba en el laboratorio, pero después en el momento de llevarlo en vivo eran 4 personas nada más. Entonces era todo un Claro. desafío y siempre fue bastante complejo y a la vez divertidísimo llevar eso al vivo. Y en cuanto al cambio sonoro que te referías en cuadros, yo creo que mi aporte ahí, si bien fue la primera incursión de un tecladista ya incorporado en una banda, creo que está más vinculada a lo que Gaby quería orientar en ese momento. Gaby quería como Ajá. ya romper el esquema, no quería tocar el bajo, venía a Catupecu a ser un power trio donde había un bajista que era una estrella, y de repente él dijo, yo no quiero tocar el bajo, me quiero dedicar a producir, 100%, quiero Ajá. producir los temas, y quería dar lugar a todos, obviamente me dio un montón de lugar a mí para poder meter un montón de cosas, pero creo que la búsqueda sonora, realmente ahí el quiebre fue mérito de Gaby, 100%. Después obviamente hubo un montón de cosas que quizás mi aporte fueron virando, coloreando o llevando para otros lugares, pero si se quiere en ese momento mi aporte era más técnico que musical. Ajá. Ajá. Durante la grabación de ese disco yo creo que era como por ahí la mano derecha de Gaby a nivel editar, estar ayudando con la mezcla, grabaciones, estar coordinando todo el estudio que habíamos armado. Nos habíamos ido en cuadros dentro de cuadros a una quinta en Pilar, en las afueras de Buenos Aires, a Ujú. encerrarnos durante 3 meses y habíamos montado como 4 estudios. Y Qué yo maravilla. Sí, sí, era una locura. Increíble. Y en el 2002 era bastante loco porque no existía el Wi-Fi de la manera que lo conocemos, entonces Claro. la comunicación entre máquinas y todo lo que era backupear, y era todo más complejo. Entonces yo creo que mi aporte más grande fue lograr que eso funcionara, más allá de Claro. lo que podía lograr interpretativamente. Este, ¿Crees que ese fue un disco, justamente por esto del cambio sonoro? La Ujú. banda, había mucha gente que tenía ese amor por Catupecu Machu por lo palpable y lo fuerte del Sí. vivo y lo Ujú. crudo. Y este era un disco que realmente era un disco que está buenísimo, pero hay gente que por ahí le cuesta un poco aceptar los cambios que por ahí quiere hacer Sí. una banda. ¿Fue un disco para ustedes que notaron que fue bien recibido, bien digerido por los fans o fue un poco más Para complicado? nada, para Para- nada, en absoluto. Creo que fue uno de los más difíciles. Igual, si analizar la historia desde adentro de Catupecu, creo que todos los discos la gente tuvo como un resquemor mínimo o alguna queja o alguna manera de verlo no tan agradablemente. De hecho, Cuentos Decapitados también, si se quiere, hasta Cuentos Decapitados. La banda era un power trío súper visceral, donde cuando salió el disco ya se venía tocando los temas hacía 2, 3 años Ajá. y era super power. Cuando salió Cuento Decapitado, la producción de Gaby, de Gustavo Bilbao, hicieron una obra de arte de rock, pop, modernismo, con un audio super clean y la gente cuando salió Perfectos Cromosomas, que tiene un beat súper trabado, Shua. estaban todas a las puteadas. Era, ¿qué es esto? Ah, mirá, ¿Dónde está Catupecu? Y claro. lo que pasó es que el disco se hizo muy popular a nivel radial, arribó a otro tipo de público y bueno, fue aceptado, digamos. Pero todos los discos tuvieron como esa segunda visión. Y cuando salió Cuadros dentro de Cuadros, que es un disco por ahí más difícil, con un audio eh, más alternativo, si se quiere, con unas guitarras que son una deformidad. Las guitarras están Sí, grabadas en sí. una porta estudio con distorsión Ajá. digital. O Mirá. sea, es la antítesis de lo orgánico en un guitarrista, ¿viste? Sí, sí, sí. Y nada, o temas como Origen Extremo que abrían el disco que no tenían guitarra y no tenían bajo. Entonces, Origen Extremo, sí, me acuerdo. El video, todo fue como, todo, ¡fua! todo, ¡Qué sí, sí. cambio! Sí, sí, Y sí. sí, no sé, no me gusta decir tampoco mal recibido, pero la gente lo miraba de una forma extraña y para serte sincero, la prensa nos dio con un caño, básicamente. Y yo siempre cuento hoy por hoy muchos periodistas que hoy lo nombran a Cuadros dentro de Cuadros como uno de los discos emblema del rock nacional y de bisagra Antes en lo lo puteaban, sonoro. claro.
cuando salió, no vamos a hablar de nombres obviamente, pero cuando salió era como sepulcral. Y lo Claro. sufrimos mucho eso a nivel de que cuando salió el disco, las giras decayeron, los shows decayeron, Ujú. la capacidad de cada lugar donde vendías tickets muchísimo menos, entonces Mirá, eh, no te digo sufrido, porque realmente siempre Catupecu confió en lo que hizo y murió en su ley, pero no gozó del éxito que tiene hoy por hoy el disco, ¿entendés? e- es, O el renombre. Es algo que ha pasado con muchas bandas. Me acuerdo que Dynamo de Soda Stereo al principio la gente Ujú. decía, ¿esto qué es? Y ahora dicen, ¡fua! ¡Qué disco! Este también es Sí. un poco, yo creo que sí, está bueno eso de que la banda realmente quiera hacer lo que quiera hacer y eso es lo lindo a veces. Mira, No siempre ser igual. yo creo que salvo contadas excepciones, como si te dijera eh, lo que a mí me gusta, no sé, Ramones, Motorhead, AC/DC, que son artistas que mantienen un estilo o que lo inventaron y lo mantuvieron, creo que es contrario al arte en sí mismo repetirse. Tal Y cual. cualquier artista o músico que se jacte de ser lo que tiene que estar esclavo a lo que hizo, te puedo asegurar que no goza de la felicidad que te puede redituar hacer una obra congruente con lo que sentís. ¿Entendés? Porque uno está en constante Exacto. cambio. O sea, en tu vida Tal no cual. vas a vivir lo mismo que viviste a los 15 años, ni a los 40, ni a los 50, ni a los 60. No solo por una cuestión de edad, sino porque vas teniendo un montón de hechos fortuitos que te van moldeando. Y realmente estar expresándote y grabando algo que es continuamente lo mismo no va acorde a lo que es la vida en sí misma. Tal cual. Pone como al rojo vivo también la relación musical entre los miembros, decir, bueno, siempre lo mismo. En cambio, eso que decís tal cual es lo que un poco te va como entusiasmando que sean cosas nuevas. Ujú. Pero bueno, Sí. a veces es un poco, para algunos, difícil de aceptar. Bueno, después, Es un riesgo, perdón, te interrumpo, ¿no? Pero sí, sí, es sí, un sí. riesgo también porque empieza a aparecer un segundo factor que es el que a veces termina marcando mucho a los artistas, que es el económico, porque está el miedo a perder el público, el miedo a qué va a pasar si no hago o repito la fórmula. Y creo que cuando no pateas ese esquema, quedas esclavo a otro esquema. ¿Entendés? Y creo Exacto. que Catupecu Sí. en ese sentido, creo que siempre del minuto cero hasta el último minuto, hasta que pusimos el stand-by, siempre partió ese tablero. A mí particularmente Cuadros dentro de Cuadros es un disco que me encanta. Y después de ese vino El Número Imperfecto, que es un disco tremendo. Me parece que ahí los que tenían dudas de algo, otra vez canciones impresionantes, o sea, como Ujú. que seguía una vorágine de canciones que parecía interminable, canciones que a veces pasa, viste, cuando revisás una banda que tiene ya tantas canciones, decís, guau, qué temazo este, qué otro, y hay muchas que encontrás, o al menos me pasa a mí, por ahí muchos ahí también lo Ujú. pueden decir, que están en el número imperfecto, que es un discazo. Nosotros siempre ponemos, viste, preguntas ahí que la gente puede hacer, Ujú. un par preguntaron eso. Para vos, si tuvieses que quedarte con un disco, vamos a darte la chance de dos, para no hacértelo tan difícil, dos discos Ahí de va. Catupecu Macho, que a vos sean los que, por lo que sea, a vos más te gusten. A ver, uff, qué difícil. Por Cuando eso te tengo di que dos. decir, con dos me ayudaste bastante. Y a nivel compositivo, creo que el número imperfecto es perfecto, básicamente. Ajá. Creo que las Ujú. canciones de Faye y las que se hicieron grupalmente son impecables. A nivel producción, creo que Cuentos Decapitados, sin haber estado partícipe presencial, creo que Ujú. es una obra de arte. Es una maravilla, sí. Es una conjunción para mí entre el rock, el pop, la instrumentación, donde se escuchaba un trío con teclados, me parece que es alucinante, pero tengo temas preferidos de otros discos también, ¿viste? Ajá. Qué sé yo, en Simetría de Moebius hay para mí un par de canciones que son increíbles,
cuadro dentro de cuadros, eh, sonoramente me parece una apuesta única. Y todo, creo que todos los discos tienen algo muy fresco. No sé, hablando de fresco, el Mezcal y la Cobra tiene también como una espontaneidad que por ahí otros no lo tenían, ¿viste? Ujú, ujú. Bueno, ahí después, no quiero entrar en el tema del accidente, es un momento triste y la verdad que lo que te quiero preguntar ahí es cómo, por todos los cambios que surgieron, hubo una formación que después pasó ya Ujú, después del accidente, que fue con Zeta y con Pichu, que ujú. era a mí una formación que me encantaba, me acuerdo, era Sí, sí. una cosa hermosa, era un Dream Team, era eso. ¿Cómo cambió ahí para hacer ya un próximo disco? ¿Cómo cambió la banda compositivamente? ¿Cómo lo encararon a eso? Y mira, si bien el tema del accidente es un tema triste, fue un tema, uno de los más importantes, o no sé si el más importante de la banda, básicamente. Seguro. No solo a nivel humano, sino a nivel artístico. Obviamente Gaby, al no estar produciendo, interpretando, o sea, hubo una cuota artística que se fue para otro lado. No Por sé si supuesto. para peor o para mejor, creo que cambió para otro lado. O sea, yo creo que los discos post Gaby están buenísimos también, Sí, sí, sí. pero, con todo el respeto obviamente, ¿no? Pero creo que fue para con otro rumbo. Y lo que sucedió con Pichu y Zeta fue realmente un apoyo no solo artístico, sino espiritual. Yo creo que Ujú, Fer en Zeta encontró un par donde poder apoyarse y volver a seguir tocando, a nivel generacional, a nivel confianza, y pensá que al faltar Gaby en el escenario era un cráter sí, enorme, ¿entendés? totalmente. Y creo que ellos dos, Pichu, por la amistad que teníamos y el vínculo que tenían con César de Calzones, que estaba obviamente vinculado al accidente de Gaby, Sí, sí, claro. creo que terminaron de armar como una ecuación, una química que en ese momento era necesaria para la banda. Yo creo que de otra manera no se podría haber vuelto a tocar. Lo que sucedió Ujú, sí es que, bueno, esa formación duró un año y luego terminamos una gira que la terminamos en Chile. Empezaron a aparecer las necesidades de grabar un disco. Pichu estaba viendo si volvía con Cabezones. Zeta tenía ya las coordenadas marcadas para volver con Soda. Y Catupecu ujú. necesitaba el rol de una sola persona que cumpliera lo que hacía Gaby, Claro. guitarra y bajo. Entonces, bueno, la energía fue migrando a ese lugar que fue Seba Cáceres, Ujú, que fue una persona que aunó las dos necesidades de guitarrista y bajista y entrar a grabar como un cuarto integrante, no una banda con un quinteto, mejor dicho. exacto. Eh, pero se fue dando de esa forma, en ningún momento hubo ninguna aspereza, ni mucho menos con Zeta ni con Pichu. Creo que fueron las necesidades que tenía Catupecu y las que Claro. tenía Pichu y Zeta. Ya estaba pautado que Soda volvía y Pichu creo que necesitaba volver a Cabezones y rearmar toda su película. Y bueno, terminada esa gira fue bueno, el planteamiento de volver a hacer un cuarteto con Catupecu y decir, bueno, entramos a grabar un disco. ¿Qué hacemos? ¿Cómo producimos? ¿Qué técnico? ¿Qué Claro, hacemos? Todas las cosas que manejaba Gaby, todas las elecciones, claro. la Sí. coordinación, la ingeniería. Y bueno, fue todo un desafío. Fue todo un desafío, un aprendizaje, y creo que el resultado fue súper interesante, más allá que es un disco áspero en un montón de aspectos, Ujú. eh, en el sentido de que estaba muy latente todo, y creo que a nivel sonoro se nota, es un disco muy despojado, muy visceral nuevamente, pero a nivel acústico. O sea, es un disco Sí, donde no hay sintetizadores, es solo piano, no hay distorsión, es guitarra española, y es muy crudo a nivel lírico, a nivel musical, a nivel sonoro. Y creo que también eso me parece que es muy auténtico de la banda en el momento que estaba transcurriendo. Pero volviendo a la pregunta que decías vos, esa fue la vuelta a la parte compositiva post accidente de Gaby. Fue por lo menos la manera que supimos hacerlo, ¿viste? Con todos los claro. errores y virtudes posibles. Es un momento, bueno, a mí siempre me llamó la atención eso
Bueno, quiero ir a algo que preguntaban, recién vi una pregunta, perdón, y no Sí, sí, pude por favor. No. cazar quién la hizo, pero preguntaron si había un disco que hicieron, creo que se refería a Simetría de Moebius, por ahí que hicieron en una casa de campo también, que se fueron como a medio a cranear todo el asunto ahí, ¿puede ser? Sí. Preguntabas, la pregunta era si era el disco, estábamos hablando creo que de Cuadro, y era eso, si ese fue el que fueron a hacer una casa de campo. Fue Simetría, ¿no? Fue simetría y cuadros, los dos. Ah, Una está bien. costumbre que se empezó a utilizar desde Cuentos Decapitados, que nos dimos cuenta que eh, la, la única manera para poder bajar las ideas y abstraerse del mundo cotidiano era encerrándose y alejándose un poco. Y Ajá. así como en cuadros, dentro de cuadros, nos fuimos a una quinta, una casa de campo en realidad en las afueras de Gran Buenos Aires, a encerrarnos 3 meses. Cuando hicimos Simetría de Moebius hicimos lo propio, pero fueron casi 6 meses en el campo campo, en medio del campo en San Miguel del Monte. Qué, qué Sí, increíble, qué linda experiencia. sí, fue una locura. A ver, a nivel productivo es lo mejor que te puede pasar porque no tenés celular, no tenés internet, no tenés gente que te llama por teléfono, no podés hacer trámites, Claro. no podés hacer nada. Entonces te tenés que dedicar a grabar, a componer y a realmente a conectar. Después sucede una cosa que luego de un par de meses te empezás a alienar también porque terminás como el Sí, resplandor, ¿viste? Tipo, eh, sí, y sí, porque estás por ahí 3, 4 meses comiendo con las mismas personas en un lugar cerrado o en el campo, lo que sea. sí. Pero bueno, son partes de las etapas del disco. Y sí, fue Simetría el último que hicimos en un campo. Y creo que la experiencia fue buenísima. Fue un disco, yo lo emparento en algún aspecto con cuadros dentro de cuadros. Ajá. No me gusta decir retorcido porque en realidad no fue retorcido buscado, sino que fue lo que pasaba en ese momento también. Este, y creo que se vio plasmado en el audio y en las composiciones, pero me parece que hay canciones de Simetría que son increíbles para mí, increíbles. Eh, Eso está buenísimo. Bueno, es lo que veníamos hablando, de que todos los discos como que van cambiando. ¿Y crees un poco, ya para meternos un poco más en toda tu otra faceta, que esta cosa de que nunca, o sea, Catupeco Macho no paró un segundo, o sea, fue como Nunca. con algo tan grave como lo que pasó, al otro año estaban Ujú. sacando un disco y pa. ¿Crees que un poco toda esa vorágine fue la que dio ahora el paso para tomar, bueno, ya hace un tiempito, para tomar un descanso y que cada uno un poco se meta en otro proyecto? Yo creo que tuvo que ver, son muchos factores. Imagínate que Catupecu tuvo 23 años de actividad, yo tuve 17, 18 años tocando. Mm, Es muchísimo tiempo es un y montón, sí. realmente es sorprendente a nivel relaciones humanas que haya sido tanto tiempo, sobre todo con factores involucrados como el éxito, la fama, el accidente de Claro. Gaby, cuestiones muy, muy fuertes, muy graves, o sea, en todos los aspectos. Y sí, creo que es parte, pero hay un montón de cuestiones, obviamente. Y desde las artísticas de cada uno, las necesidades, las diferencias de edades también. Pensá, Fer, a mí me lleva casi 10 años. Yo a Agus, que era el más chico en ese momento, le llevo 2 años y Seba Mm, estaba medio en el medio. Entonces, claro. la vida misma creo que te lleva a plantarte de diferentes formas pero bueno, qué sé yo, el amor está intacto y yo lo tomo como un stand-by necesario para el espíritu de la banda en sí. Pero me perdí la Eh, pregunta, me habías hecho original, o sea, no, no, si todo ese nunca parar fue lo que un poco dio el sí, espacio. el nunca parar, yo te digo, te soy sincero, creo que lo termino de analizar en esta cuarentena, porque yo creo que nunca paramos y siempre fuimos, si se podía ir a 200, íbamos a 300 por hora. Claro, claro. Siempre, en las situaciones más jodidas, como dijiste vos, o sea, fue el accidente de Gaby y Catupecu siguió tocando, decidimos subirnos a un escenario, grabar un disco, con lo Claro, tal cual. difícil y duro que fue eso, Jo, y fue nunca hubo un stop. Este,
Y me pasó que creo que cuando decidimos poner este stand-by atemporal de la banda, me metí en otro non-stop con Malebux y con mi faceta de DJ. Y como te decía al principio de esta charla, creo que recién ahora con la cuarentena fue el primer freno de Claro, mano que como, dije, che, ¿qué onda? Espera, ¿cuándo arrancó esto? ¿En el 2000? Tipo, claro, y no eh, paré. sí, fue un freno de mano puesto sin que yo lo quisiera, de una manera Claro, que le pasó a todo el mundo, obviamente, no me claro. siento exclusivo de eso, pero fue como un análisis retrospectivo de decir, che, ¿qué onda? ¿Qué es todo esto que pasó? Este, y creo que eso, volviendo a lo que vos me preguntabas, sí incide a veces porque se te quema un poco el bocho, a todos, de Por diferentes supuesto. formas y nada, yo antes de la cuarentena me estaba tocando de jueves a sábado, a veces hasta domingo, con la banda, con Malebux o como DJ, y a la mañana Claro. trabajando con el sello, y durante el día a la tarde ensayando o grabando producciones, y de repente cuando te das cuenta estás 24/7 enchufado y estás metido en un Soy tren, más. que es una Eh, locura. en un momento, bueno, dijiste que tenías como referentes a Henry Rollins y Glenn Danzig, multifacéticos, como, bueno, has tomado como referente y has hecho también. Me interesa preguntarte, bueno, además de Malebux, tenía una pregunta que yo los vi en vivo con la banda que hacían cover de los Ramones. ¿Eso desapareció o seguía hasta la cuarentena? No, la banda de covers de Ramones que se llamaba Romanos, este, nunca tuvo un inicio ni un fin. Siempre nos gustaron mucho los Ramones y, a ver, rebobinando más atrás, Gaby también fue precursor en eso. Gaby, en paralelo a Catupecu, siempre quiso que tuviésemos bandas haciendo covers, porque él consideraba que hacer covers te ponía en el cerebro o en la manera de pensar de otro artista. Entonces eso Exacto. te hacía aprender. La primera banda que hubo conformada oficialmente de covers, eh, creada por Gaby, se llamaba Absolute Bombay, que estaba César de Cabezones, estaba Alejandro Ah, Inagui mira. de la Rock and Pop, a veces tocaba Michael de Capanga, había un montón de satélites que iban dando vueltas y los Catupecu. Y tocábamos en el Roxy, en un montón de lugares para divertirnos y para poder interpretar otras canciones. Y esas bandas de cover siempre estuvieron orbitando en paralelo a Catupecu. De hecho, Claro. posterior al accidente de Gaby, inventamos una banda acústica de temas de rock nacional que se llamaba Bola de Destrucción, por una banda que había tenido Papo, De la Bola de Papo, sí. Destrucción. Sí, Dos que eran ustedes. eran las dos, exactamente. Y hacíamos todos temas de riff, de Papo, Violadores, Las Pelotas, bueno, nada, todo rock nacional. Y en paralelo también estuvo Romanos, que fue otra manera de interpretar gustos musicales nuestros, pero no, volviendo a lo que vos preguntabas, no tuvo ni un inicio ni un fin. Eh, es algo que si eventualmente nos juntamos, nos ponemos a tocar y Surge. ya. Pero tampoco tiene el rigor de un proyecto, ¿me entendés lo que te digo? Claro, O sea, fue el disfrute propio, digamos. es el disfrute propio de tocar que es lo más divertido y de hacer obras que ya están compuestas y si eventualmente nos juntamos porque tenemos ganas de tocar, lo hacemos básicamente. Pero no tiene el rigor de un Eh, proyecto musical. exacto. Bueno, voy cerrando porque esto seguro en cualquier momento nos corta. Te quería preguntar por el tema, bueno, está Maleux, pero sobre todo por el sello, qué interesante que está y que en un momento leí que los artistas que ustedes están en el sello son como artistas que a ustedes les gustan y hay tremendos talentos de todo tipo y está buenísimo el sello como para uno que le gusta la música meterse y revisar y encontrás una calidad tremenda. Hoy particularmente estuve escuchando a Mariano de Ampora, no sé cómo se le pronuncia, Ampora o Sí, Ampora. sí, sí, Qué con Z. locura. Sí, sí, O después o Robio, un tremendo pianista. Así es que qué terrible. maravilla. Qué maravilla. Sí, ¿Cómo es eso el sello? el sello originalmente surgió de la necesidad de poner en un formato todas las producciones que hacíamos entre todo el grupo de gente que veníamos trabajando
y sobre todo de Sebastián Barbuy, que es mi socio, el socio con el Ujú. que fundamos y creamos Bravacam hace 6 7 años, que también tenía la misma necesidad. Y en un momento donde la industria empezó a tener una inflexión hacia lo digital y decidimos empezar a investigar para dónde ir y qué hacer y dónde editar todas las cosas que producíamos. Sebastián Marbuy viene del palo más del tango y del jazz, trabajó mucho tiempo con Amelita Baltar y lo conocí a raíz de un disco que hizo con Amelita Baltar sobre una obra de Piazzolla donde Fer Ajá, tocó. Básicamente, ajá, tocó Fer, Spinetta, Fito Páez, un disco que es increíble, se llama El Nuevo Rumbo. Y él ajá, fue el productor. Y bueno, de la misma manera que entablamos una amistad increíble con Gaby, me sucedió con él y empezamos a cranear, a desarrollar cosas juntos y de ahí surgió Bravacam, que originalmente, como te decía, era el lugar donde poner nuestras producciones, que no quedaran boyando sin ningún claro. rumbo o que las agarrara con una discográfica grande y las cajoneara. Y es un sello pensado por artistas, o sea, donde desde las regalías hasta la prensa y la difusión se encaran de un lugar artístico y creo que está buenísimo porque si bien tiene una idea de expansión, no tiene el espíritu empresarial, sino más el espíritu del arte. Eh, Está Y buenísimo. Bueno, perdón que te corto, nos sí, quedan sí, 20 segundos, viste que esto es ¡pa! Te digo sí, un sí, golpazo. sí. Bueno, de acá te queremos agradecer enormemente y bueno, vamos a estar nosotros viendo si nos podemos meter en el sello y escuchar porque hay de todo. Pero bueno, te queremos agadecer Perfecto. de acá Por del favor, sello. un placer total y